Y por eso es que tomamos la decisión. Compensar, ¿usted se le mide? Primero porque pues, no todo el mundo tiene la posibilidad de ingresar a las universidades por ingreso. No, yo no comparto eso. Yo creo que tenemos que aprender mucho de la pandemia. Necesito darle comida caliente a los niños en Bogotá. Por ellos estamos trabajando hoy. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, una persona que admiramos mucho y pues va a resultar muy interesante esta entrevista. Bueno, estamos con Carlos Mauricio Vázquez, gerente general de Compensar. Carlos, un gusto por estar aquí. ¿Cómo Hola estás? Andrés, Javier, bienvenidos a Compensar y gracias por tenerme en el espacio de ustedes hoy. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bueno, para las personas que tal vez no te conocen mucho, ¿quién es Carlos? Pues yo soy un bogotano que acaba de cumplir 54 años, cumplí el viernes. Feliz cumpleaños. Gracias, muy amables. Esto es parte del cumpleaños. Y trabajo como director general de Compensar. Compensar es una caja de compensación la más joven del sistema. Nació en 1978. Yo llevo 5 años al frente de la Dirección General de Compensar. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, con especialización de finanzas en los Andes y una especialización en gestión de organismos de seguridad social en Francia. Tengo 3 hijos, estoy casado. Mis 3 hijos tienen 21, 14 y 7. O sea, cada 7 años me toca tener hijos. Soy apasionado del ejercicio. Creo en Dios, creo en las matemáticas y creo en el ejercicio. Creo que esas 3 cosas lo ayudan mucho a uno a orientar su vida. Eso, en términos generales, para que dejemos más tiempo para lo otro. Entonces ya viene el hijo, porque sí, 21, 14, 17, ya ahorita viene el hijo. No, pero yo ya les dije mi edad, entonces ya, suficiente. Para las personas que nos escuchan y tal vez no tienen un concepto muy claro de qué es una caja de compensación, podemos empezar como por ese tema, ¿qué es una caja de Claro que sí. compensación? Una caja de compensación, empecemos porque es una entidad privada, pero sin ánimo de lucro. Entonces no es del gobierno, no es pública, pero sí gerencia recursos de las empresas que de forma obligatoria pagan el 4% de su nómina como aporte, aporte a las cajas de compensación. Eso se conocía como un aporte para fiscal, pero es mucho más allá que eso, porque realmente es un aporte privado que hacen los empresarios a una caja de compensación de su elección para darle beneficios a los trabajadores. No, más que a las empresas, a los trabajadores. Entonces es un modelo que han admirado mucho a nivel mundial. Primero, porque no es con recursos de impuestos. Segundo, porque implica que las empresas se ponen de acuerdo y están dispuestas a hacerlo. Y tercero, porque apoya decididamente al impacto social en la medida en que ayuda al empleo formal a tener mucho más beneficios que los que tendría sin una caja de compensación. Uno como empleado de una empresa cualquiera, pues tiene vacaciones, no sé qué, incluso salud y algunas cosas que por ley son obligatorias. Pero este de bienestar, que también es por ley, le da mucho más beneficios a la gente para que pueda estar tranquila con todas sus necesidades, que si son de salud de su familia o propios, que si son de bienestar o de recreación o necesidades como, digamos, salir a otros lugares a poder disfrutar, uno lo puede hacer a través de una agencia. Pero en general las cajas tienen la obligación de darlo de manera subsidiada. Entonces, si las personas son afiliadas a la caja de compensación, tienen una tarifa que nadie más les puede dar. Entonces, además de hacer una gama muy amplia, también es a precios mucho más bajitos. Y eso nos ha permitido tener universidades, EPS, clínicas, centros de recreación como en el que estamos hoy, que es el de la 68, hoteles, en algunos casos hay supermercados, colegios. Entonces permite que casi que todo el bienestar de una familia esté en cabeza de la caja de compensación. Entre las 100 empresas más grandes del país debe haber por lo menos unas 4 cajas de compensación, porque es un modelo de capitalización social. Cuando uno se va, una empresa no se lleva nada de la caja de compensación, no se lleva aporte, ni patrimonio, ni nada como si lo harían en una cooperativa. Y entonces lo que las empresas van aportando va capitalizando la caja de compensación para prestarle servicios a la sociedad. Ok, yo te quería preguntar algo. Es por qué surgió eso de los centros recreacionales, los hoteles y todo ese tipo de cosas. Pues sabiendo que la caja de compensaciones, pues en su principio yo siento que es como para subsidios, para ayudar a la gente, más que pues vacaciones y eso. ¿De dónde surgió como esa idea? Así empezó. De hecho, este año la caja más antigua cumple 70 años. Nosotros somos la más joven creada por decisión empresarial. Ahora les explico eso. Pero entonces las cajas empezaron recibiendo unos recursos y devolviéndolo en subsidio a las personas. Entonces el subsidio podía ser en dinero, que es una forma en donde la persona recibe, complementa su sueldo y le ayuda a aliviar las cargas económicas. El subsidio es solamente para personas que ganan hasta 4 salarios mínimos. De ahí para adelante
las personas que ganan más de 4 salarios no reciben subsidio monetario. Pero después las cajas fueron ampliando su portafolio con subsidios en especie, que no necesariamente eran en dinero, pero que sí eran mucho mejor administrados por una caja, porque podíamos ser mucho más eficientes que por otras entidades. Y por eso ahí surgen otras oportunidades de operación, como son los supermercados teóricamente para hacerlo más barato, los colegios para hacerlo más barato de igual calidad, las universidades, los centros de recreación. En el caso de Compensar, que nació en 1978, había una necesidad muy clara en la ciudad de dos cosas: de tener un centro de recreación urbano, un lugar distinto a un parque donde la gente pudiera venir a hacer ejercicio de manera controlada, de manera estructurada, continua, y salud, porque en el 78 todavía no existía la ley 100, no existían las EPS ni nada de eso, y el servicio que se prestaba era solo del seguro social, y era muy deficiente. Entonces la gente tenía que pagarle al seguro, pero cada persona tenía su póliza de salud, el que podía tenerla, aparte, y entonces ahí había una necesidad importante que hubiera un servicio más para la gente que no podía pagar eso, pero sí que fuera complementario a la salud que ofrecía el gobierno. Y por eso Compensar nace con recreación urbana desde el primer momento y con salud. Este centro nos demoramos unos 12 años en ahorrar y poder acceder a él. Y así como entonces hemos venido desarrollando centros en el norte, en el sur de la ciudad. Porque, bueno, otra cosa que es importante es que las cajas solo pueden operar en el departamento en donde se establecen. Entonces no puede haber un Compensar Quindío ni un Compensar Guajira, no. Sí, tenía esa duda, porque digamos, lo que yo tenía entendido es que ustedes solo pueden operar acá en esta región, y digamos, para otras regiones sería como, digamos, un convenio con otras cajas de compensación para cubrir, digamos, personas de la empresa que se van a otras ciudades de pronto a residir o a trabajar allá. Eso, pero ese convenio es para prestar servicios, no Ok. para afiliar. Ok, sí. Entonces, por ejemplo, Compensar tiene un hotel en el Llano, en el Meta. Las personas que trabajan en Compensar están afiliados a COFREM, a la caja de compensación del Meta, no a Compensar, porque no puede haber un Compensar en el Meta. Y esto se hace para que las cajas regionales, que conocen mejor las necesidades de sus pobladores, desarrollen productos, ¿sí? sean mucho más consagradas a su región. Sí, porque son de ellos. Exactamente. Hay un solo ejemplo que la gente confunde y es Confenalco, porque hay muchos Confenalcos a lo largo del país, pero cada uno es independiente del otro. Se crearon al amparo del gremio Fenalco, pero cada Confenalco, Confenalco Cartagena, Confenalco, cualquier otro que mencionemos, están todos con una dirección distinta, con un consejo directivo distinto, son empresas distintas. Diferentes, con enfoque. Entonces, en nuestro caso, se trata de darle impacto social a la población de Bogotá y Cundinamarca, y particularmente la que hace parte de la caja de compensación, o sea, la que son afiliados. Los que son afiliados son las empresas que voluntariamente y en competencia se deciden por compensar, y entonces a ellos los tenemos que brindar en primera instancia nuestros servicios. No obstante, como las cajas son grandes y tienen una capacidad de gestión importante, por ejemplo, en el caso de Compensar, nos asociamos con el gobierno local, con la alcaldía. Sí. Y entonces la alcaldía dice, oiga, necesito darle comida caliente a los niños en Bogotá, de los colegios distritales. Compensar, ¿usted se le mide? Nosotros tenemos un servicio de alimentos. Y con ellos empezamos a construir un servicio que lleva ya 20 años y que hoy por hoy le da comida diaria a casi 400.000 niños en Bogotá. En jornada de la mañana y en jornada de la tarde. Desayuno, almuerzo, comida caliente. Hecha en los comedores de los colegios distritales o transportada desde centros en donde se precalienta y se lleva. Y llevamos 20 años operando y ustedes no han oído afortunadamente nunca ni un problema, ni un niño intoxicado, ni nada de eso. Pero Porque responsabilidad la de los capacidad de niños. gestión, la transparencia, la operación son muy útiles cuando uno ya es tan grande. Uno ya no solo trabaja para sus afiliados, sino para Bogotá. Compensar trabaja para Bogotá en general porque ya pues, es una empresa que tiene suficiente capacidad. Claro, y es de acá. Y así como eso hay jardines escolares, distribuimos los subsidios a los adultos mayores a través de la Secretaría de Integración Social. Y así, tenemos muchas iniciativas con varias secretarías, pero que son de gobierno. Para gente no afiliada, entonces no pueden ser subsidiados. Esa es la única condición. Como somos privados, digamos que podríamos hacer otras cosas distintas de las que la ley nos dice. Pero lo que no podemos es usar los recursos del 4% que dan nuestros empleadores para cosas distintas de los empleadores, como por ejemplo estos programas. Entonces, pero somos eficientes, entonces lo hacemos muy barato. La alcaldía nos ha mantenido, competimos todo el tiempo, porque cada vez que cambia la alcaldía someten a consideración, hacen licitaciones y siempre hemos tenido la fortuna de ganarlo. Y entonces eso hace que tengamos una operación muy ligera, pero que le contribuya a la ciudad. Súper. Carlos, dos cosas interesantes. A mí me parece muy interesante es que ustedes
Digamos, además de prestar la infraestructura, que no solo es eso, ustedes también dan cursos, pues, educan a las personas en pues, lo que ellos quieran, deportes, hobbies, etc. Y una pregunta que yo tenía, Carlos, era, ¿una persona que es independiente se puede afiliar a la caja de compensación? O sea, que no trabaje con una empresa privada grande, ¿puede afiliarse a la caja de compensación? Entonces contesto primero la segunda. La respuesta es sí. Hay una categoría que se llama independientes o facultativos. Personas que por voluntad propia deciden afiliarse a la caja de compensación. Esas personas pagan, es un valor entre el 0.6% y el 2% sobre el 40% de su ingreso. Okay. ¿Sí? Y entonces eso les da derecho a afiliarse a la caja y tener los servicios como un afiliado normal. Esa es la segunda. La primera, con el tiempo, digamos antes las cajas recogían la plata del 4% y tenían más libertad para destinarla. ¿Okay? Siempre que uno destinara no menos del 55% de los aportes a dar subsidio, el resto lo podía utilizar para otras cosas. Pero con el tiempo se ha venido normando que hay fondos distintos y las cajas tenemos una obligación adicional y es que esa plata de ese fondo solo se gasta en eso. Entonces pongo un ejemplo, el Fondo de Vivienda de Interés Social, conocido como FOVIS. Ese Fondo de Vivienda de Interés Social solo sirve o para financiar desarrollo de vivienda o para dar subsidios o dar eventualmente créditos de vivienda. Y además esa plata tiene que volver. Entonces si yo le doy un crédito a un constructor para que construya un proyecto de vivienda, él me lo tiene que devolver con intereses al fondo, porque yo administro como administrador que soy ese Fondo de Vivienda de Interés Social. Hay otro fondo que es para la niñez, se llama FONIñez, y ese fondo es exclusivamente para ese tipo de programas, de capacitación, de formación y demás. Fuera de eso, entonces la caja como ha crecido y tiene unos remanentes, puede destinar recursos a otras operaciones. Nosotros nunca decidimos tener, o más bien decidimos nunca tener colegio, porque en Bogotá hay suficiente oferta de credo, de estrato, de ingresos, de especialización, de lo que quieran. Entonces creíamos que ahí no aportábamos mucho valor. Además, por más grande que fuera el colegio, pues solo va a cubrir una porción muy pequeña de los afiliados. Nosotros hoy tenemos alrededor de 1.000.000, casi 1.500.000 de afiliados, entre los que aportan y sus familias. ¿Okay? Y de esos, pónganle que en edad escolar pueda estar por ahí un 30, 40%. Pero estamos hablando de casi 500.000 personas. No habría forma de hacer un colegio para 500.000. No, nunca. Entonces, más bien, hacemos convenios con colegios para que les den oportunidades. Donde sí creemos que hay una diferencia es en la formación universitaria. Primero, porque pues, no todo el mundo tiene la posibilidad de ingresar a las universidades por ingreso. Segundo, porque las universidades, muchas están enfocadas en programas estructurados. Muchas son aliadas nuestras, incluso afiliadas. Y tercero, porque hay una gran necesidad de formación técnica y tecnológica en el país. Entonces nosotros hace unos años nos aliamos con una universidad que existía, que era la Fundación Universitaria Panamericana. Y con el tiempo tomamos el control de esa fundación y hoy se llama Fundación Universitaria Compensar. Seguramente cuando venían, ¿de dónde venían? ¿De la 26 o del norte? Yo sí venía por la 26. Mucho del norte. ¿Viste el edificio ese blanco grandote? Aquí se alcanza a ver. No, ¿O venías embolatado? No, venía súper embolatado. Por la 68, allí con 68 hay una edificación muy grande. Esa es la nueva sede de la universidad. Okay. Y ahí lo que pretendemos es que haya una gestión de innovación importante, que se articule el trabajo con la universidad, porque nosotros como tenemos muy buena relación con los empresarios, pues tenemos más cercanía. Muchas universidades envidian eso de nosotros. Las universidades están cerca a los estudiantes, Sí. están cerca al ministerio, Y están otras cerca, instituciones ¿sí? Pero hay académicas. otras que están muy cerca a los empresarios. Entonces los empresarios dicen, oiga, yo necesito tal cosa. Estamos con déficit de tal tipo de personas. Yo estaría dispuesto a contratar gente que estuviera formada en esto. Y entonces ahí lo hacemos. Y además, otro de los fondos que les conté se llama el FOSFEC, el Fondo para el Empleo y la Educación. Ese fondo hoy lo que hace es darle no solamente recursos, sino además formación a las personas que están en desempleo, para que se vuelvan a articular. Y ese fondo además hace convenios con empresas, por ejemplo con Claro, hemos hecho muchas veces con empresas muy grandes, no solamente para formarle gente específica que después van a contratar, sino para hacer ruedas de negocios con emprendedores, en donde todo este ecosistema de emprendimiento le presta servicios o le ofrece servicios a Claro, y Claro entre los que hay acá escoge. Hemos tenido ruedas de negocios que alcanzan 400.000 millones de pesos en ventas, en negocios formulados para los emprendedores. Entonces la caja es un articulador.
de esas dos cosas, pero además fomenta la educación. Claro. ¿Contesté tu pregunta? Yo te quería preguntar, ahora que estamos hablando de educación, ¿tú cómo crees que la educación va a ser en 5 años en las distintas universidades? Sobre todo acá en Colombia, no por fuera. O más, o futuro. Sí, yo partiría en dos. Yo creo que una cosa es, todos compartimos la necesidad de conocimiento y de profundización. Yo creo que eso no va a dejar de ser, ¿cierto? Sí. O sea, cualquiera que quiera desempeñarse exitosamente en un campo, ingeniería civil o derecho o cualquier otro, seguramente necesita unos conocimientos básicos que lo acerquen. Y las universidades han hecho un trabajo espectacular en organizar unos currículos que lo que hacen es que garanticen que la persona va paso a paso formándose, no solamente mentalmente, sino incluso en idioma, porque la forma de hablar de un ingeniero civil o de un médico son especiales, Sí, y eso lo obtiene en parte en la universidad. Creo también que los muchachos están cada vez menos dispuestos a estudiar carreras largas, porque esta es una época como del afán. Digamos, lo razonable es que uno tenga el tiempo para madurar, como lo hace una fruta en un árbol, el conocimiento que necesita para poder desempeñarse exitosamente. Pero hoy con las tecnologías de información, con la gente que es mucho más pila y que quiere acelerar, por ejemplo, los intersemestrales, ese tipo de cosas, para tener la información rápido, para poder salir a ser productivo, además del afán de las familias, porque así sea. Entonces han acortado los tiempos de formación. No digo que sea bueno o malo, lo que creo es que hay que acomodarse a eso. Pero lo tercero es que no solamente ese sector está cambiando, sino el empleo también está cambiando. Entonces, el tipo de profesionales que se necesitan en una carrera son distintos. El tipo digamos, los énfasis que se requieren, ¿sí? Por ejemplo, hoy, en Compensar, les pongo un ejemplo. 7 de cada 10 ingenieros de sistemas validan sus desarrollos por inteligencia artificial. Primero, para no perder tiempo, porque es que uno construye, después lo conecta y ¡ay, no funcionó! Entonces, sáquelo, vuelva a ver cuál es el componente. Entonces, yo armo lo que tengo, lo paso por GPT y me dice, está correcto. Y se ahorra tiempo, lo hace eficiente. Esfuerzo, ¿sí? todo. Entonces, la necesidad de contar con una herramienta de esa se vuelve obligatoria. ¿Qué hace uno con los otros 3 que no validan por ChatGPT? O más bien, ¿qué piensa? Pues que lo están haciendo menos bien porque no validan y entonces van a tener más probabilidad de perder. Entonces, ejemplos como ese son los que muestran que hay que complementar con otro tipo de conocimientos modernos, actuales, que permitan sumarle a ese conocimiento. ¿Sí? Yo, por ejemplo, de manera general, yo creo que la inteligencia artificial no es la moda ni es la Coca-Cola del desierto, sino es una etapa más en el camino del conocimiento del ser humano. Así como lo fue la nube, como lo fue Big Data, todas esas cosas que han venido saliendo. Sin esas anteriores, la inteligencia artificial no habría podido surgir. Porque ¿cómo lo hace de dónde saca los grandes volúmenes de información si no es de que ya se organizó por ese tipo de cosas y que ya se comparte a través de la nube y todo eso? Para poder llegar a los desafíos más importantes que tiene la humanidad. Y según Singularity University, tal vez lo dije ese día, no me acuerdo, No. el desafío más lejano que logra identificar Singularity University para la especie humana es la de extinción. La extinción, más bien. Sí, sí. Y entonces el desafío es la de extinción. Pero pasa por una serie, los invito a que lo miren en el mapa de Singularity, pasa por la integración exitosa entre el hombre y la máquina, pasa por solucionar los problemas de hambre alimenticios de la sociedad, pasa por supuesto por la colonización de otros planetas, ¿sí? Todo eso que uno ve como ciencia ficción son pasos en el camino que tiene que dar la especie humana para sobrevivir. Entonces lo mismo pasa con la educación. Tiene que irse adaptando a esos pasos y a ese mayor entendimiento del mundo para poder hacer mejor las cosas. Y por eso la lógica es que la inteligencia artificial lo primero que hace es chulear lo obvio y haga su trabajo más eficientemente. Y por eso la academia y los que estudian tienen que incorporarlo en sus cosas porque si no se van quedando. Claro. Sí, ir incorporando cada una de esas cosas permite pues, ir empapándose e ir acomodándose al futuro, a lo que está pasando actualmente. Exactamente. E ir entendiendo otras formas de hacerlo, porque la única forma de poder ser exitoso es cuando uno conoce, o más bien creativo y innovador, es a partir de lo que ya existe. Es saltar sobre el colchón más alto, ¿sí? No saltar sobre un colchón más bajito que lo va a llevar al alto donde ya todo el mundo estaba. Carlos, yo quiero saber cómo fue tu proceso para llegar hasta el puesto que tienes ahorita, porque sé que tuviste que tomar muchas decisiones, tal vez algunas no fueron fáciles, también tuviste que tomar alguna oportunidad que salió, tal vez un poco de riesgo, pero pues salió bien, efectivamente, pero me gustaría saber y que los demás conocieran cómo fue ese proceso. Bueno, yo como les dije, soy financiero. Sí. Y yo todavía pensé en desempeñarme en el área financiera. Me siento muy cómodo ahí. Y en el cargo anterior que estaba,
primero fui el tesorero de la empresa y después me fui a una sugerencia comercial y de operación, pero que tenía mucho que ver con el financiero ya desde el aspecto más, digamos, del giro de negocio. Y entonces un día me llama un amigo y me dice, oiga, hay una oportunidad para tesorería acá en Compensar. Y yo dije, bueno, pues volver a tesorería, pero es una empresa más grande, bueno, está bien, sí. Y entonces vine, me presenté y lo que es, las cosas que están previstas porque Dios las tiene así, así fue, yo me sentí como jugando en la convocatoria, porque eran como retos, me sentía muy cómodo. Sí, chévere. Y entonces pues me gané esa convocatoria y entré a Compensar como tesorero. Y yo duré 6 años en tesorería y estaba muy cómodo. Pero resulta que yo, digamos, hay una cosa que tienen las cajas y es, como les he contado, la relación con el entorno, con los empresarios, con los bancos, ¿no? Y en ese tiempo pude desarrollar esa relación, hasta el punto en que mis jefes lo vieron. Entonces dijeron, oiga, usted debería irse al lado de relacionamiento con el cliente. Y yo decía, pero cambiar la calculadora y el computador por el labial y la media velada, ¿no? Como que no me cuadra mucho. Bueno, y entonces fui y efectivamente duré 13 años en relacionamiento con el cliente, construyendo relación con una habilidad que sabía que tenía, pero que nunca había usado profesionalmente. Y era la capacidad de construir relaciones, ¿sí? Con terceros. Y eso justamente, pues digamos, además de la formación y eso, fue lo que me abrió la puerta para entrar a la dirección. Básicamente, sí. Entonces, pues es curioso porque yo no me formé para esto y sin embargo eso es lo que termina uno haciendo. Entonces, con el tiempo, uno termina entendiendo que estos cargos son más de habilidades transversales que específicas. Yo creo que hay algunos en donde es necesario, por ejemplo, en ingeniería civil, pues una persona que no sepa ingeniería muy bien difícilmente puede dirigir un equipo. Pero además, esa persona tiene que tener buenas relaciones, tiene que entender el mundo del derecho, tiene que eventualmente entrar en la política, así que son cosas que uno quisiera, pero con el tiempo se va viendo abocado a hacerlo cada vez más. Entonces se va uno volviendo generalista en muchos temas, eventualmente guarda su especialidad en uno o dos, pero lo transversal se mantiene. Claro. Carlos, yo te quería preguntar, digamos, ¿cuál es tu estilo de vida ahorita en este momento siendo el gerente? O sea, ¿cómo manejas la presión ya con tu vida pues personal? ¿Cómo te levantas? ¿Qué haces? Hablando del tema también del ejercicio que nos dice que es súper importante. Porque sabemos que no vives aquí en Bogotá, vives fuera de Bogotá y vives súper bien. Entonces, ¿cómo? Pues yo les digo lo siguiente, miren, hace unos 10 o 12 años alguien me dijo una cosa que me quedó resonando muy bien, y es que lo que no está en la agenda no existe. Obvio, ¿no? Pero no en la agenda, ¿qué pone? Compromisos. Lo de trabajo. Entonces a las 7 desayuno, a las 12 almuerzo, la conversación con ustedes aquí, con el cagao. Y bueno, pero nunca pone las cosas, porque además la familia no se evapora de 8 a 5. Claro. ¿Sí? Además la necesidad de otros temas personales no se evapora, pero sí complementa muy bien para poder hacer el resto bien. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si mis hijas, que ya les conté las edades y eso, tienen alguna actividad, pues yo la pongo en mi agenda y no me tengo por qué sentir culpable por el hecho de que voy a acompañarlas a eso. Porque además pues yo tengo tiempos extra por fuera. Digamos, el tema de compensar los tiempos no es un problema, pero sí de darle tiempo cuando corresponde a los temas adicionales. Entonces, otro ejemplo, mis hijas se levantan muy temprano porque van a hacer extracurriculares al colegio antes de empezar. Entonces antes de las 7 ella ya está en el colegio y entonces ese es el momento perfecto para salir a hacer ejercicio. Y entonces yo salgo, hago ejercicio con mi esposa muy seguido, entonces me gusta mucho compartir con mi familia. ¿Qué ejercicio haces? Yo o corro o monto bicicleta, yo vivo en una montaña, entonces bajo y subo, y ahora estoy patinando. Estoy tomando clases de patinaje en una escuela y es por la noche, entonces ese no le quita tiempo a nadie. No, es espectacular. Sí, no solo porque yo ya sabía patinar, sino por retomarlo y porque es una cosa que le ofrece por variar tantos deportes. Distinto, exactamente. Pero eso, todas esas cosas que dicen que el ejercicio ayuda, que la dopamina, que no sé qué, absolutamente validado en mi caso. ¿Sí? Trato también de destinarle mucho tiempo a los amigos, en general a las conversaciones. ¿Sí? Cuando me refiero a amigos no solamente de la vida, sino del trabajo. Poder sentarse y tener una conversación para construir, porque la gente le da a uno mucho las pautas de lo que hay que hacer. Uno no se las puede creer que se las sabe todas. Y conversando con los demás, siempre hay algo que lo enriquece a uno sobre la posición que uno tiene.
Entonces es eso, ¿no? Y los fines de semana, pues como yo vivo fuera de Bogotá, tratar de aprovechar eso y estar con la familia y salir a comer rico o quedarnos en la casa y cocinar. Es muy tranquilo. Yo no, digamos, no creo mucho en esos ejecutivos de 24 horas que en la mañana están en desayuno y en la noche están en una cena y el resto, pues desafortunadamente uno tiene que sacrificar algo. Sí, claro. Yo en este caso espero no sacrificar por lo menos mi familia y mi trabajo, que son mis dos focos principales. Súper. Carlos, ven, ¿y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te llama? Lo que te despierta en las mañanas de decir, oiga, me gusta donde estoy, me siento bien con lo que hago. Porque sí, como tú dices, tú y yo es un estilo de vida muy chévere. Entonces, ¿qué sería eso que es lo que más te llama la atención, lo que más te gusta de tu trabajo? Pues yo diría tres cosas. La primera, esta es una empresa que no trabaja para el bolsillo de nadie, sin que sea ilegítimo ni mucho menos, No. pero saber uno que todos los esfuerzos terminan en que alguien tenga una casa, en que la gente viva mejor, en que una familia se consolide en clase media porque tiene acceso a diferentes cosas, al deporte, a la educación, sí, a la vivienda. Eso me anima mucho, saber uno que se levanta para ayudar a una sociedad. Lo segundo, que puedo aportar. Yo siento que en un lugar en donde uno no pudiera aportar, yo no quisiera estar. Donde, bueno, tú te callas y haces tu trabajo y me lo entregas y no, ese no soy yo definitivamente, porque creo que no hace la diferencia, ¿sí? Si uno de verdad se preparó y quiere aportar, qué bueno que lo escuchen. Y qué bueno que uno escuche a las demás personas también para construir esas Las decisiones perspectivas hacen todo. como lo que hemos venido diciendo. Y lo tercero, pues esa libertad que hay en esta empresa en particular para poder hacer convivencia entre lo personal y lo laboral. Esto es una realidad para todos, no es que porque yo sea el director entonces tengo derechos No, no. adicionales, no, todo el mundo, ¿sí? Entonces la gente cuadra sus días en casa. Hoy ya no es problema si uno a las 10 de la mañana llama a alguien y están en la peluquería ya. No, porque entendemos que tú tienes tu trabajo y lo estarás haciendo. No, en y otro la momento. pandemia cambió mucho esas cosas, ¿cierto? También. Sí, pero desafortunadamente ahí, yo digo muchos empleadores ¿Virtuales? dinosaurios que se devolvieron, Ok. porque, o bien porque la gente no les ofreció la confianza y entonces se vieron en la obligación de volver a llevarlos a la oficina, o bien porque sienten que de verdad hay que volver a esos anteriores. No, yo no comparto eso, yo creo que tenemos que aprender mucho de la pandemia. Uno es en eso, en la forma de ser distinto, yo creo que éramos hipócritas. Nadie quería estar aquí de 8 a 6 clavado, ¿no? Y además la mitad del tiempo estaba uno solo. Sí. Computador, teléfono es estar solo. ¿Y por qué acá? ¿Por qué no puede ser por fuera? la casa, ¿Sí? Sino que además, como les digo, la vida personal también se desarrolla durante el día. Claro. Y entonces el rollo que uno tenía cuando su hijo se accidentaba y lo llamaban uno del colegio y uno, uy, yo no me tocó irme, ¿cómo le digo a mi jefe? No, eso acá en Compensar no pasa. Acá la gente es tranquila porque sabe que, ¿no? Que su apoyo y su cosa eso. Y por último, como esto es un grupo, digamos aquí, yo le digo a todo el mundo que cada uno es el director general del cargo que ocupa. Y es así. Entonces yo soy el director general, pero hay un director general de bienestar, hay un director general de salud, hay una persona que atiende cliente, entonces es el director general de cliente, porque es la persona que tiene que ir más allá. Entonces tener un colegaje que le permita a uno no sentir que es el dueño de todo, sino que todos compartimos y construimos, también es una cosa espectacular, que para mi gusto solo se logra con el tiempo, con la confianza. Yo llevo 25 años acá, este año, y en esos 25 años si algo he hecho, pues es, creo, conocer, compartir y construir con mis compañeros de trabajo. Somos 14.000. Carlos, ven, algo que yo quería hablar en este momento es, actualmente, con la situación que está viviendo el país, me gustaría hablar un poco del tema de cómo es llegar a tomar esa decisión, la decisión en torno a los temas de la salud, de la EPS, porque pues sí, es un brazo de compensar del cual pues dependen muchas personas, muchas familias, muchos trabajos, aparte muchos afiliados. Entonces, ¿cómo es llegar a tomar una decisión pues, de ese nivel? Sí, así es. Yo también creo que todo este tiempo lo preparan a uno para estos momentos que son los momentos de verdad. Y en este caso, lo que sucedió es que nosotros llevamos 30 años en salud. Y de los 30 años, nunca hemos dado una utilidad así maravillosa. Nunca. Porque no se trataba de eso. Se trata de tener un sistema autosostenible, digamos que sí le aporte al crecimiento del negocio, lo que llamamos generación interna, que haya recursos suficientes para poder invertir y desarrollar a futuro. Pero no, pues nosotros no tenemos que repartirle dividendos a nadie, ¿sí? A ningún accionista ni nada, entonces no teníamos esa obligación. Y aunque siempre se comportó balanceadamente, el sistema se ha venido deteriorando cada vez más.
Porque lo primero es que los colombianos no tenemos fondo en la forma como abordamos el problema de salud. Entonces todo el mundo quiere que le atiendan todo y ojalá gratis. Los medicamentos, el más caro, más días de estancia en una clínica, la mejor clínica de todas. Todos queremos y todos hemos podido, que es lo más interesante de todo. Aquí todo el mundo, por estar afiliado al sistema, sabe que puede acceder a una cama en el mejor hospital en cualquier lugar del país, porque así está diseñado. Pero eso tiene un techo y los colombianos no lo entendimos. Y entonces ese consumo desbordado, y no porque la gente sea muy gastadora, sino porque nos oponemos mucho a pagar parte de lo que había que pagar para que la plata alcanzara. Sumado al hecho de que digamos, sí hay una dificultad en el flujo de recursos. Normalmente con un gobierno, durante los 30 años, cuando teníamos problemas de estos, nos sentábamos con el gobierno, buscábamos opciones y entre todos cumplíamos y salimos adelante. Entonces, por supuesto, el gobierno asignaba más recursos, de ahí salieron los famosos presupuestos máximos, techos, todos esos nombres que ustedes conocen, salieron de la necesidad de poner más plata distinta de la UPC, que es la que todos los colombianos pagamos y que van a financiar directamente nuestra salud. Pero este gobierno, entonces, en la medida en que no creía en este modelo, entonces sí limitó el flujo de recursos. No fluyeron y además no nos dio una respuesta durante los 2 años que venimos conversando sobre la misma situación que veníamos conversando con nosotros. Pero ya se volvió muy grave. Además salimos de una pandemia, en donde en la pandemia en sí mismo, digamos, el aseguramiento tuvo una utilidad porque la gente no salió, como no podían salir, pues no podían tomar servicios. ¿Sí? Pero fue complementada con el tema de mortandad, con el tema de vacunas, con todo ese tema, ¿sí? Porque pues había necesidad del servicio y la gente se moría por COVID. Al siguiente año 2022, la gente salió masivamente a tomar los servicios que estaban atrasados. Y además, la gente que tuvo COVID quedó con una condición de salud distinta, o sea, más débiles y más propensos a otras enfermedades. Esas dos cosas hicieron que se subieran mucho los costos. Eso y otras. Los medicamentos cada vez más caros, el alza el IPC en todos los servicios, ¿sí? Entonces, veníamos con una alerta. Entonces, ese año perdimos dinero. El año siguiente se profundizó. Y entonces, este gobierno llega con una situación ya muy estructural que necesitaba tomar decisiones estructurales, pero no las tomó. Durante 2 años conversamos y no pasó nada. Es como si el gobierno le hubiera dado la espalda al sistema, porque en lugar de entrar a cubrir con recursos y cubrir con gestión, eso no se hizo. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Y es que los operadores del sistema, las EPS en particular, se fueron quebrando. Y no es diferente para compensar. Entonces ahora sí respondo a tu pregunta. Digamos, sobre esa base objetiva, un administrador tiene que ser responsable. Yo no soy dueño de nada en compensar. Si acaso de mi cargo, y eso en cualquier momento me lo quitan. Pero de las fotos que hay ahí que son mías, que esas sí me las llevo yo. Pero como administrador responsable, yo no puedo dejar que, no solo que la EPS, sino que la caja de compensación se quiebre. Y entonces la única opción era poder poner un stop loss, si ustedes me entienden lo que eso significa, ¿sí? Y poder decir hasta acá vamos. Y por eso tomamos la difícil decisión de liquidar. Ahora, ¿cuál es el impacto más grande de los pacientes? Los que están en curso, los que existen, los que confían en compensar, los que durante 30 años depositaron su confianza en nosotros. Entonces, por ellos estamos trabajando hoy, porque la idea es, sin seguir perdiendo dinero, sí buscar unas soluciones distintas que permitan que en este modelo la gente pueda tener acceso a su salud. Y, digamos, como el gobierno tampoco ha definido qué va a pasar con la UPC, porque la reforma de la salud no ha pasado y porque lo que existe hoy en la ley ya no va. Y no va porque se quebraron los operadores, porque las EPS están condenadas a acabar, porque el sistema de prestación de salud, las clínicas, hospitales, profesionales médicos están todos al borde de la quiebra. Por lo mismo, porque no hay un flujo de caja importante. Yo espero que no sea así, pero en los próximos días vamos a empezar a evidenciar eso. Cómo entidades se cierran o votan personas o les dejan de despachar porque no hay plata para pagar los suministros médicos. Y eso no podemos llegar como sociedad a eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos no solamente que sobrevivir, sino buscar un mecanismo que permita que podamos sobrevivir mientras entendemos esa UPC, ¿qué va a pasar con eso? Que nosotros ya no, como liquidamos la EPS, pues ya no vamos a recibir recursos de UPC, ¿sí? Pero no significa eso que no tengamos una infraestructura, que no tengamos a la gente que nos quiere, que no podamos diseñar vehículos para que la gente, como era antes de la ley 100,
tome servicios directamente con las instituciones prestadoras. De hecho, las medicinas prepagadas nacieron en la prestación en Estados Unidos. Una clínica en Estados Unidos, un hospital, creo que fue antes de 1900, le dijo a la gente, mire, usted págueme una cuotica mensual y el día que usted esté enfermo yo lo atiendo, porque usted ya me pagó. Okay. Medicina prepagada, pero fue una clínica, fue un hospital, no fue una EPS ni un administrador. No, ¿sí? no existe ni Y siquiera ahí se fue las figuras desarrollando del el Estado. sistema. Entonces nosotros creemos que podemos seguir prestando un servicio a nuestros afiliados, a los que quieran, ¿sí? Pero que ya no tenga nada que ver con la UPC, porque esa no es sostenible. ¿Sí? Insisto, porque por más UPC no hay recurso que aguante. Y por eso es que tomamos la decisión, porque sabemos que independientemente de lo difícil que ha sido con este gobierno avanzar en medidas, estructuralmente hay un problema de desfinanciación del sistema. Ok, y Carlos, según tu perspectiva, ¿qué es lo mejor que podría pasar? O sea, ¿cuál sería la solución que tú ves viable del gobierno o ya socialmente? Pues voy a dar la respuesta y después digo el cómo. Yo lo que creo es que como sociedad tenemos que sentarnos a darnos cuenta que esto es así, para que todo el mundo ponga de su parte. Entonces, ¿qué significa? Para mí, lo más importante son los pacientes, de verdad, los usuarios. Sí. No solamente porque son los beneficiarios del sistema y muchos están en curso, sino porque la gente tiene que tomar en cuenta que ya a partir de este momento vamos a tener que meternos la mano al drill, todos. No hay forma de que este sistema siga soportando los costos que tiene y encima de eso todas las consecuencias difíciles que eso tiene. Hoy como administradores nosotros, ustedes no se imaginan el número de tutelas que recibo yo a la semana, de intentos de desacato, de medidas cautelares, vainas de esas que yo ni siquiera estudié para eso, sí, pero que le toca a uno aguantar porque una persona considera que su derecho está vulnerado porque no le dan la clínica tal, o porque no lo atienden en 5 minutos habiendo una cola enorme, ¿no? Porque las clínicas están llenas. Claro, la gente está en su derecho de defenderse, de hacerlo con la justicia, pero tenemos que medirlo en la capacidad oportuna de prestar los servicios. Todo lo que está pasando con otra gente. Y el costo. Entonces, ¿que hay personas que no lo pueden pagar? Pues entonces miremos como sociedad cómo hacemos para que esas personas paguen menos. Pero alguien que lo financie, que seguramente será el presupuesto público. Un gobierno además que esté dispuesto a mantener el status quo del sistema, a los actores, que no por una ideología se preste para que acabe uno de los actores sin entender cómo jugaba balance. Toda esta quiebra lo que ha hecho es demostrar que las EPS no solamente controlábamos el costo, sino que teníamos el riesgo en salud de los pacientes medido, sino que además le poníamos la cara. La gente le dice a uno, bueno, ¿y usted qué va a hacer cuando esté compensar? Uy, no sé, ¿a quién le pongo la tutela ahora? ¿A la clínica? Sí, muchas de las tutelas que llegan para nosotros son de prestadores de nuestra red, pero nosotros los asumimos porque sabemos que hablamos con la red, oiga, atiéndame a este paciente que está con dificultades, que no lo hemos atendido. Si se va la figura de la EPS, se va todo. Entonces, por eso tomamos la decisión. Pero, insisto, la idea no es renunciar a salud, sino reinventarnos en un modelo que nos permita, mientras entendemos para dónde va el sistema y los recursos que el sistema tiene. Claro, era la mejor decisión porque tal vez uno, con el término que tú tomas de stop loss, uno dice, no, bueno, esperemos otro poquito, pero ya pues, puede llegar a un punto donde ya ese problema crece mucho y esperamos. 2 años lleva el gobierno, 1 año, claro. Ha salido mucho en medios, la carta que hace 1 año le mandamos al gobierno junto con otras 2 EPS diciéndole, ya no aguantamos más, ¿sí? Y aún así, un año después, por los pacientes. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, la verdad. Quisiéramos seguir hablando, pero sé que tienes más cosas que hacer. Estuvo demasiado chévere. No, a ustedes muchas gracias por el tiempo, por la dedicación, por lo que pase después de esta entrevista. Y aquí en Compensar seguimos firmes. Ya saben, gracias. Como independientes o como empleados acá lo recibimos. Sí, bienvenidos. Gracias, Carlos. Gracias. Carlos, ¿qué te pareció? No, chévere, sí, eso, así conversaditos más rico. Sí,